ya en el tercer tema de esta serie, que como ustedes ya han visto, bastante desafiante, quizá un poco en retrospectiva, ¿verdad? De lo que, bueno, cerrar un ciclo, qué es lo que pasó, qué es lo que vendrá para adelante. Y hemos venido trabajando una serie o comenzando, ¿verdad? De temas que son más que nada poco analíticos, ¿verdad? El primero, no sé si recuerdan cuál fue el primer tema de esta serie. Gratitud, muy bien. Hoy yo no traje bombones, así que se fue Marita. Perdón. Pero para la próxima, ahí, Marita, vamos a traer bombones. Y el que convirtió Marita, ¿cuál fue? El sábado anterior. Se entendió mucho, a ver. Perdón, sí, se habló del perdón. ¿Alguien más? ¿No? Hablamos sobre examinarnos, ¿verdad? Por supuesto, se habló del perdón de Dios, la gracia, la condición de nosotros como pecadores, ¿verdad? Porque somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Eso. Salvos por Cristo, perdonados por Él, por supuesto, pero entender cómo a través de la palabra y de lo que nos enseñaba el sábado anterior, podemos comprender la gracia de Dios, el perdón de Dios, y por supuesto, ahí vimos el ejemplo del rey David, que estuvo muy, muy, muy bueno. Así que gracias a Dios por este tiempo, porque podemos no solamente entender las etapas, o eso es lo que pretendemos y que lo que Dios nos está llevando en esta serie, entender las etapas que vivimos, ¿verdad? Entonces, el tema para hoy que yo me gustaría poder compartirlos e invitarles a hablar sobre el valor del tiempo. Entender que el tiempo tiene un valor. Y muchas veces entendemos, bueno, el tiempo es oro, qué sé yo, es todo plata, pero va más allá de eso. Y que cada tiempo, como dice la palabra de Dios, nosotros así lo entendemos, que tiene su tiempo, su momento, ¿verdad? Hay una frase, ¿verdad? Que todo tiene su tiempo y sale de Eclesiastés, ¿verdad? Que ahí dice que hay tiempos para hacer una cosa, hay tiempo para hacer otra, hay tiempo para construir, hay tiempo para derribar, hay tiempo de nacer, tiempo de morir, ¿verdad? Ahora yo lo llevo un poquito más a lo práctico y a veces un poco a lo material. Las cosas duran, ¿cierto o no? ¿Usted qué cree? Tienen una vida útil. Yo soy a veces que veo, ¿verdad? Que como que me duran un poco más las cosas que otras personas, se le rompen más rápido, qué sé yo. Y hice como una pequeña selección de cosas, algunas son un poco más uruguayas que otras, pero no sé si se refleja con lo que quiero expresar, pero me gustaría poder verla y lo más seguro que se ríe de algunas, pero hay cosas en la vida creo que duran bastante. ¿O no? Dale, Eve, vamos a la primera. ¿Qué es eso? ¿Quién se anima a decir que es eso? La máquina de Flea, ¿verdad? ¿A quién le tocó tirar Flea con la... Uno solo, vamos arriba, esa. Más de uno, ¿verdad? ¿Cuánto duraba el Flea ahí? Un montón. Hoy compramos el territo, ¿verdad? En aerosol y dura 3 días y compra otro. La siguiente, Evely, dale nomás, a ver. Yo comí esa pastilla recontra redura, te duraba como media hora entre la boca. Son unas pastillas chiquitas así, ¿cierto? Duraban bastante, ¿verdad? La siguiente, a ver, ¿qué otra cosa tenemos ahí? Una heladera General Electric, ¿cierto? Yo creo que esa pasa por generaciones y sigue andando, ¿verdad? La siguiente, a ver, ¿qué más tenemos? La ondita 50, hasta el día de hoy yo todavía veo que la venden y andan. ¿Saben cuál es la fecha de la fabricación en Japón? En 1940 se fabricó esa, y todavía se siguen fabricando. La ondita 50. ¿Qué más tenemos? A ver, que no sé si me queda una. El Motorola S115. ¿Quién tuvo un Motorola S115? ¿A cuánto le pegaron con eso? Abajo el agua también, ¿cierto? Creo que no hay más, ¿verdad? Sí, era el último, ¿verdad? Bueno, hay cosas que duran, ¿verdad? Y duran y para rato, ¿verdad? Pero ahora, entendiendo un poco, hay cosas que Dios ha hecho para que duren toda la vida.
¿Sí? Hay cosas que Dios ha planificado y lo vemos en la Biblia que son forever, ¿verdad? No como el 115, pero que dura toda la vida. Pero sí hay cosas que tenemos que entender que Dios también la ha planeado, la ha fabricado, por así decirlo, o pensado, que no son para siempre. Hay cosas que duran un tiempo y se terminan, ¿verdad? Y a veces nosotros en nuestra cotidianidad entendemos que todo tiene que durar siempre, ¿verdad? O que, ay, ya se me terminó esto, ya se me acabó esto, ¿verdad? Pero llevándolo quizá un poco más al plano relacional, ¿verdad? Ponemos expectativas sobre cosas que realmente Dios dijo, hasta acá llegamos. Quizá un trabajo que habíamos planificado, bueno, acá voy a entrar a esta empresa y hasta que el día me jubile no salgo más, estoy re seguro, ¿verdad? Y de pronto cambian los jefes, ¿verdad? Llegan otros, viene una pandemia, recortan personal y lo que habíamos pensado se acabó y tenemos que cambiar y bueno, y a buscar otra cosa, ¿verdad? O quizás montar un negocio y cambió el proveedor, no sé, ya no se vende ese producto y tenemos que replantearnos las cosas. Una relación con una persona, ¿verdad? Nos juramos fidelidad con un amigo, con una amiga, hasta que esa fidelidad se rompe, ¿verdad? Y llega al fin. Un ministerio, un trabajo quizás social en la iglesia, en algún lugar donde planificamos con ciertas personas, como ha pasado, y planificamos para que varias generaciones sigan con lo mismo. Sin embargo, las cosas cambian, la vida da vuelta, como decimos, y se cierra una etapa. Y cómo no hablar de la muerte, ¿verdad? Pensamos gente que va a vivir toda la vida y como decimos por ahí, se nos fue antes de tiempo, un familiar, un amigo. ¿Por qué? Porque a veces nos planteamos estas cosas y creemos que somos los dueños del tiempo, ¿verdad? Creemos que no, pero esto no puede terminar así, ¿verdad? Sin embargo, la importancia del tiempo cobra valor cuando nos enfrentamos con esas realidades. Cuando ya la moto no arranca, cuando ya el celular no prende, o cuando ya la relación ya está desgastada y Dios nos muestra que viene un cambio, que hay cosas, etapas en la vida que tenemos que entender que Dios dijo hasta acá. Dios nos ha dado un recurso, y presten atención, de alto valor. Escuchen bien, Dios nos ha dado a cada uno un recurso de alto valor, pero saben que no estamos totalmente capacitados y preparados para administrarlo. Y lo vamos a leer en la Biblia. Cuando yo leí este versículo hace un tiempo atrás, me cambió la perspectiva de cómo ver la vida y cómo tratar mi tiempo. El entender este versículo que quiero compartir hoy con ustedes, espero que Dios le hable a su corazón también como habló a mi vida y podamos replantearnos en la importancia del tiempo. Vamos ahí, Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Presta atención, dice allí la Biblia, dice, Dios hizo todo hermoso, ¿cuándo? En su tiempo, no en el mío, ¿verdad? Dice, luego, más adelante, después que Él preparó todas las cosas hermosas en su tiempo, dice, luego puso en la mente humana la noción de la eternidad. Ojo ahí. En otras versiones dice, Dios puso la idea en la mente del hombre de la eternidad. Porque no es normal que usted y yo pensamos cosas eternas. Y sigue, dice, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios, que Dios realiza de principio a fin. Claramente hay un principio y un fin para las cosas, que Dios ha establecido. Nosotros nos cuesta entender. Ahí dice, luego dice, puso en la mente humana la noción de la eternidad, ¿verdad? Para que tengamos una idea. Y aún así, aún cuando el hombre no alcanza a comprender, por eso yo decía que Dios nos ha dado un recurso de alto valor que a veces no lo sabemos administrar. Nos cuesta entender que las cosas terminan y vuelven a comenzar. Nos cuesta entender que muchas cosas tienen su tiempo. Es crucial, amados, que para cerrar un ciclo o para entender que cerrar un ciclo nos va o nos debe llevar a comprender que hay cosas o emociones que van a ir pasando. En otras palabras, es dar sentido a lo que viví y dar sentido a lo que viene por delante.
Cuando nosotros le damos a la luz de la palabra, ¿verdad?, la relevancia del uso del tiempo, yo entiendo que lo que pasó ya pasó y lo que viene es lo que Dios me está preparando y tiene preparado para nosotros. Mire lo que dice el Salmo 90, versículo 12. En la Nueva Traducción Viviente dice el salmista, me encantan estas palabras, dice, hablando con Dios, es una oración, dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida. ¿Para qué? Para que crezcamos en sabiduría. También la versión NBI dice, enséñanos a contar nuestros días. Leí mal, dice, enséñanos a contar bien nuestros días. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Así que si usted y yo no estamos contando los días bien, no estamos siendo tan sabios. ¿Cierto? Y no es contar los días, bueno, ya, no, contarlos bien. No es que andemos con la calculadora y andemos deprimidos, mirá, me quedan 2 años. Lo que está expresando aquí el salmista es que no podemos pasar desapercibido el uso del tiempo. Y que por supuesto que Dios no va a tomar en cuenta qué hemos hecho con nuestros días. Y como todos sabemos, nadie tiene el mañana comprado, ¿o alguien lo tiene? Nadie. No sabemos lo que va a pasar mañana y cuántos años vamos a vivir. Por eso la palabra de Dios es tan específica y tan clara que el salmista dice, Señor, enséñanos a contar los días para que seamos sabios con lo que hacemos. ¿Por qué la Biblia enciende esta alerta acerca de este tema? ¿Por qué a Dios le interesa tanto que nosotros sepamos usar el tiempo? La invitación en esta noche para que podamos permitirle al Espíritu Santo que nos hable y podamos entender que para cerrar un ciclo también hay que entender el tiempo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta noche, gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque podemos estar juntos en comunidad, en familia, cantarte, alabarte, Señor, aplaudirte, alegrarnos, Señor. Pero también gracias porque podemos hoy escucharte. Háblanos, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, que sean claros, Señor, que podamos oírte en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Muy bien. Yendo un poco ahora al Nuevo Testamento, ¿qué nos dice la Biblia acerca del uso del tiempo? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Éfeso, a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 15, habla y exhorta muy claramente acerca de cómo usar el tiempo. Miren, dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Otra vez la palabra sabios. Ojo ahí, 16, aprovechando al máximo cada momento. ¿Y cómo es ese momento? Oportuno. ¿Por qué? Porque los días son malos. Este es el texto base que quiero compartir con ustedes en esta noche. Y quiero sentar 2 puntos rápidamente para que podamos entender de cómo tenemos que valorar el tiempo y cómo Dios, a través de su palabra, nos hace entender que el tiempo es valioso. El primero es entender que el tiempo para nosotros es un regalo limitado. Sí, Dios nos regala a nosotros el tiempo. Y yo lo grafico como que Dios a cada uno nos entrega una cajita con una etiqueta que dice tiempo. Y uno la abre, pero no sabemos cuánto tiempo hay. O alguno sabe cuántos tiempos Dios le dio. No sabemos. Lo que sabemos es que es un regalo que Dios te dio y Dios me dio. ¿Y saben qué? Tenemos que saber administrar ese regalo. Hay un comentario bíblico que me encantó acerca de este versículo y está allí en pantalla. Vamos a leerlo. Dice, este comentarista dice, el tiempo es un regalo de Dios y ninguno de nosotros sabe qué cantidad de tiempo nos corresponde. Solo Dios sabe cuánto tiempo tiene cada uno de nosotros en esta tierra para tomar decisiones, ojo, hay que tendrán un impacto en la eternidad. Cuando Dios dice que debemos redimir el tiempo o hacerlo, aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Quiere que vivamos en constante conciencia
de ese tic-tac del reloj y que aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos, en vez de desperdiciar en nuestros días en actividades frívolas que no dejan ninguna huella duradera. Tenemos el ejemplo de Cristo. Jesús fue un hombre que sí redimió el tiempo. Lo vemos en la Escritura cuando muchas veces, al ver la popularidad que él comenzó a tener por los milagros y cómo Dios lo empezó a usar en el entorno, los discípulos se preocupaban y querían llevarlo a Jesús a otros lugares. Y está escrito allí que él les dice en el capítulo 9 del capítulo 9 de Juan, Jesús le dice: me es necesario que las obras del que me envió hacer. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Esa es una versión que indica que Jesús le está diciendo: está bien, muchachos, entiendo que hay gente que sanar, entiendo que hay gente que me tiene que conocer, pero yo tengo que hacer lo que Dios quiere que haga. Y el entender ese tiempo para ellos era difícil, pero Cristo sabía que tenía que cumplir un propósito. ¿Y cuál era? Era morir en la cruz. Por supuesto, sanar a los enfermos, predicar, pero él tenía que morir en la cruz. Y para eso él había venido, salvar a aquellos que estaban perdidos. Pregunta: ¿Cristo cumplió ese propósito? Por supuesto. Pero él tuvo que ser buen administrador ese tiempo. Jesús fue diligente en cumplir su misión. Las distracciones, dice este comentarista, que eran tan frecuentes como son ahora, pero no dejó que ninguna de ellas le impidiera predicar y enseñar la palabra de Dios. Para eso había venido. El propósito de él fue venir, predicar, hacer milagros, conocer, ser conocido por los que le tocó en su momento, morir en la cruz, resucitar. No desperdició su tiempo. Es más, muchas veces vamos a encontrar que Cristo le dice: no, vamos ahora para este lugar, porque allá tengo que hacer tal cosa. Vamos para otro lugar y Cristo los va guiando. Hay un tiempo. ¿Cómo lo entendía? Porque sabía que hay un propósito con él. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tuvo Cristo aquí en la tierra? 30, no, eso fue como una pregunta. ¿33? Perfecto, 33, otro bombón. Ya estoy debiendo muchos bombones. 33 años. A Cristo le duró solamente 33 años para que transformara el mundo. Y lo transformó. Cumplió la misión. ¿Cuánto tiempo nos toca a veces nosotros entender el plan de Dios y saber que hay un tiempo para cada cosa? Y sobre ese tiempo dice la palabra que Él añade bendición. ¿Cuántos quieren que sus días sean bendecidos? Yo quiero que lo que queda de este 2025 sea bendecido y lo que comienza para el 2026 sea bendecido, por supuesto. Pero no puedo pretender que todo sea así si no me apego a la palabra de Dios, a lo que Él quiere, lo que Él tiene para mí. La vida, como dijo un filósofo, es como un reloj de arena. Allí está la frase. No puedes detener el flujo, no puedes recuperar los granos que ya se cayeron y no sabes cuántos están por caer. Y quiero hacerle dos preguntas para cerrar este primer punto y que puedan meditarlo allí. Entonces responde ahí en su mente. ¿Cuáles son las distracciones que nos hacen perder el tiempo con Dios? Preocupaciones, a veces dejamos de orar, no leemos la Biblia, no servimos en la comunidad, no compartimos con los hermanos de la fe. Esta pregunta nos tiene que estimular en esta noche a vivir como si estuviésemos muriendo. Eso fue palabras de un predicador ya de muchos años, y él decía que cada uno de los cristianos debemos vivir muriendo, o como que si fuese tu último día.
Aprovechar y dedicarnos a todo lo que Dios nos ha dado por hacer mientras tengamos tiempo. Esto va a traer una recompensa eterna. Cuando nosotros le dedicamos el tiempo que Dios quiere que le dediquemos para Él, estamos haciendo tesoros en los cielos. Cristo mismo dijo, no hagan tesoro en la tierra, sino en el cielo, donde allí no hay ladrón. No quiere decir que no tengamos que trabajar ni tener los bienes que uno necesita para vivir, por supuesto que sí, y es necesario. Lo que Cristo está diciendo, que tu corazón, tu intención, tu voluntad, lo que mueve la maquinaria a ti para levantarte todos los días, no sea el dinero, sino sea cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son las distracciones que nos hacen perder tiempo de valor con los nuestros? Y quizá esta pregunta es un poco más profunda. ¿Qué cosas o cuáles son las distracciones que nos hacen perder tiempo de valor con los que queremos? Yo noté por aquí resentimiento, falta del perdón, apatía, egoísmo. No esperemos a que se termine el tiempo de perdonar. No esperemos más para hablar esos temas que a veces nos tienen distantes con otras personas. Cerremos el ciclo del resentimiento. Hay un tiempo para cada uno de nosotros. ¿Saben qué? No sabemos cuándo se nos va a terminar. Cristo dijo que cada tiempo tiene su hora. O sea, cada momento tiene su afán. Cada cosa que Dios ha planificado para el hombre tiene su afán. Pero lo que esperan en Él, lo que entendemos el tiempo que Él ha establecido, como dice Eclesiastés, cada hora, cada tiempo tiene su motivo. Ahí llega. Cuando tengo un tiempo para perdonar, debo perdonar. Cuando Dios habla a mi vida que tengo que restaurar una relación o tengo que solucionar un tema con una persona, ese es el tiempo que Dios nos da. Y si Dios hoy en esta noche nos habla de entender el tiempo específico que estamos viviendo, es porque quiere bendecirnos. Quizá hoy Dios nos habla sobre el resentimiento, cerrar un ciclo con una persona, con una relación, con un problema, con X persona. Es porque Dios quiere bendecir. Y de ahí Dios va a empezar a edificar y traer bendición. Amén. El segundo punto que entendemos a la luz de la palabra, que primero el tiempo es un regalo de Dios, por supuesto, pero es limitado. Y el segundo es que el tiempo es una oportunidad. En el versículo 15 del capítulo que leímos, dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. O sea, es una alerta. Tengan cuidado. Hay cosas que se van a perder y no vamos a recuperar. El necio despilfarra, ¿verdad? El necio, la persona necia, la persona que no se da cuenta de la oportunidad que está perdiendo. Por eso es necio. Por eso dice, sean sabios. Aprovechen el tiempo. Tengan cuidado, es una alerta de cómo vivimos. Ahora, me encanta porque si bien el ser humano, como vimos al principio, entendemos que hay un inicio y un fin para todas las cosas, Dios ha colocado eternidad en nosotros. Dice la segunda carta a los Corintios, es un versículo también muy profundo. El capítulo 4, versículo 17, presta atención, dice allí, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Él estaba escribiendo esta carta a los hermanos, a la iglesia que estaba en Corinto. Corinto estaba siendo perseguida, estaban matando a los cristianos, estaban siendo vulnerados y los encerraban, los mataban. Eran los cristianos en su momento. Y él le está diciendo, le escribe esta carta, le dice, iglesia, amados, nuestras dificultades actuales son pequeñas. No durarán mucho tiempo.
Y el versículo 18 dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Aquí es muy profundo esta verdad que nos enseña. Porque como vimos al principio, somos atados a las cosas de este mundo. Por supuesto. Medimos el tiempo. Controlamos cada cosa que hacemos. Y está bien. Y cuando las cosas se salen de control, vemos, Señor, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Por qué tengo que estar viviendo esto? Los corintios creo que se preguntaban lo mismo. Estamos predicando, estamos siguiéndote, estamos haciendo lo que Cristo nos enseñó, pero estamos viviendo esta situación difícil. Y Pablo le dice, esperen, agradezcamos a Dios, entendamos que este tiempo va a ser corto, porque esto está produciendo una respuesta en la eternidad. Hay algo espiritual que cuando tú y yo le dedicamos tiempo a servir a Dios, aunque los momentos sean difíciles, viene bendición de Dios. Si nosotros perseveramos, si tú perseveras en esa situación, Dios no se olvida, Él está presente, Él está mirando cada cosa que está sucediendo. Y dice su palabra, como acabamos de leer, eso produce algo en la eternidad. Cuando la iglesia se levanta a predicar la palabra, a evangelizar, aunque sea perseguida, eso va a producir cambios en la sociedad. ¿Cuántas veces usted fue rechazado o fuimos rechazados por predicar la palabra, por hablarle algo de Dios o algo religioso a alguien que no conoce a Dios? ¿Cuántas veces se ríen, se burlan? Claro que sí. ¿Y cuántos de esos han ido a buscar a Dios? Yo conozco a varias personas que se han reído de eso. Y hoy los veo dentro de una iglesia, sirviendo a Dios. Lo que tú y yo hacemos en el mundo espiritual como iglesia tiene un impacto, trae bendición. Por eso no es motivo de desanimarnos, sino que cada dificultad que quizá en este año hemos pasado, como dijimos al principio, levantemos nuestras manos y le demos gracias, Señor, por el tiempo que hemos vivido. Porque vamos a cosechar el desgaste a veces emocional, el desgaste físico, el trabajar y muchas veces no ver el resultado. Por supuesto que desanima. Pero en esta noche Dios nos está diciendo, no bajemos los brazos, porque hay respuesta de Dios para eso. Eso va a traer un impacto. Dios va a responder lo que quizá en este año no fue resuelto, no fue respondido. Dios lo tiene presente. Nadie me dice amén. Hay cosas pendientes que Dios las sabe, pero en su tiempo son perfectas. En su tiempo llega la respuesta de Dios. Muchas veces tenemos que esperar y no nos gusta esperar, porque es tiempo de esperar, pero es su tiempo. Hay esperanza para los que esperamos en Él. Hay propósitos de bendición para los que confiamos en Él. Si morimos, vamos a ser resucitados en Cristo en la vida eterna. ¿Cuántos van a ir? No es un cuento de hadas. Está escrito en la Biblia que usted la lleva ahí en la forma digital o de papel. Está escrito, aquellos que confiamos y hemos creído en Él, vamos a tener vida eterna. Tenemos vida eterna. Este cuerpo va a morir. Va a cerrar su ciclo. Se va a acabar. Es muy bonito, está bien, lo pintamos, lo peinamos, lo bañamos, lo alimentamos. Pero un día se va a acabar. ¿Y se va a terminar todo? No. Cielo nuevo, tierra nueva, vida eterna para aquellos que han perseverado y han creído en Cristo. Ahí está la iglesia, ahí estás tú, ahí está Bau, ahí está la iglesia del barrio de al lado, ahí está la iglesia de Cristo, porque ha perseverado y ha entendido los tiempos. La iglesia hoy no ha sido llamada para ser exitosa, para que se saque lindas fotos, para ser popular. La iglesia no ha sido llamada en este tiempo para eso. La iglesia ha sido llamada para ser la novia que espera a su esposo, Cristo, a salvar, a predicar el evangelio, a ser luz. A eso hemos sido llamados este tiempo.
Cristo pasó por la cruz. Él entendió que era un tiempo difícil, por supuesto. Él entendió que tenía que pasar por un momento terrible. Pero después de eso iba a venir la salvación para aquellos que creyeran. Somos responsables por el tiempo que tenemos en nuestras manos. Hay dos ejemplos muy prácticos y son reales que nos van a ayudar un poquito a entender de que somos los administradores del tiempo, ¿verdad? Se cuenta una historia de que un hombre hace muchos años se propuso ser feliz y dijo, ¿saben qué? Quiero ser feliz, pero para ser feliz yo entiendo que tengo que ganar mucho dinero. Así que este hombre se propuso a trabajar y a guardar plata, a nunca descansar, no estar con la familia, a trabajar, y cuando vio que su cuenta bancaria ya dijo, ahora sí voy a poder vivir bien, se dio cuenta este hombre que ni siquiera su esposa ya le hablaba, los hijos no querían compartir con él y sobre todo su cuerpo ya estaba desgastado. Esta moraleja, esta historia nos enseña del uso del tiempo. En forma paralela se encuentra otra historia también de una joven de 20 y pocos años. Cometió errores en su vida, cayó presa, pero ella determinó en ese tiempo que tenía que cumplir ese tiempo de castigo a estudiar. Y esta persona comenzó a estudiar durante tantos años que estuvo pagando ese crimen que cometió. Y cuando salió, ella se recibió como profesional, como abogada. Y hoy día ella sigue trabajando y ayudando a otros necesitados. Estas son historias verídicas, no importa el nombre. Pero estas dos historias nos recuerdan que el tiempo es el recurso que más Dios nos ha dado a todos. No sé si más, pero a todos nos dio ese recurso. Todos lo recibimos por igual, pero no todos los usamos igual. Lo que hagamos, y prestemos atención, lo que usted y yo hagamos, con ese tiempo nos define en quiénes somos. ¿Y qué legado vamos a dejar? Lo que hacemos trae impacto. Lo que tú haces en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, trae impacto, importa. Lo que yo hago trae impacto. Lo que hacemos en esta comunidad trae impacto, trae una devolución, hay un feedback, hay algo que sucede cuando hacemos lo que hacemos. No hacemos las cosas por hacerlas. Y cada cosa que hagamos traerá un impacto. Versículo 17 del capítulo que estábamos leyendo dice, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Esto es un juego de palabras, pero la pregunta es clara. ¿Qué cosas? Piensa en esta pregunta. ¿Qué cosas quieres ver que hoy no ves? ¿Qué cosas hoy? El alma. Y en lo práctico, ¿qué cosas hoy no estamos viendo? Pero queremos ver. Y el ejemplo es claro. A mí me encanta ver, hoy veíamos a los dos grupos de estudios bíblicos que hemos comenzado este año. Y me venía esta palabra. Amados, yo quiero ver gente predicar la palabra, que se prepare. Que no me aguanten a mí acá siempre. Se están preparando, estamos preparándonos. No lo vemos todavía, ¿se entiende? Pero sí queremos verlo. Pero no me puedo quedar sentado mirando así, bueno, algún día va a venir alguien a predicar. No, hay alguien que empezó a trabajar y se está preparando y va a estar y Dios lo va a usar y así veremos lo que hoy no vemos. ¿Me explico? ¿Qué cosas tú hoy día o nosotros como iglesia no estamos haciendo y anhelamos tener? Dios nos ha llamado a hacer en este tiempo. Por eso no podemos perder el tiempo. Por eso tenemos que entender a que Dios nos ha llamado.
Quizá hoy Dios te llamó a ser la mejor madre, el mejor padre, el mejor esposo, el mejor compañero, el mejor tío, el mejor abuelo. Dios hoy te llamó a hacer lo que estás haciendo en ese momento. Y eso, lo que vamos a hacer, va a tener impacto. Dice su palabra que Él es el dueño de nuestros días. Él sabe cada cosa que sucede. Por eso es tan importante, amados, como decía el salmista: Señor, enséñanos a contar nuestros días, a darle el valor al tiempo que me estás dando hoy. No es en vano todo el esfuerzo que uno hace, o como iglesia, como comunidad, invertir en eternidad, invertir en personas, invertir en lo que el ojo no ve. Es la mejor inversión que podemos hacer. Como este ejemplo que hablaba de este hombre, quizás muchos de nosotros dedicamos tiempo a muchas cosas que saben que nos distraen, nos sacan del foco, no son prioridades. La prioridad de un hijo de Dios no puede ser alguien que no conoce a Dios. La prioridad para un hijo de Dios es conectar con Dios, con su palabra, conectar con sus propósitos, conectar con ese tiempo que sin duda va a traer bendición. Invirtamos el tiempo que nos queda en bendecir a otros, en crecer con comunidad hoy, creer y crecer en comunidad. Es entender que esa silla donde hoy yo y tú estamos sentados tiene un propósito. Y la pregunta para que nos vayamos para casa: Señor, ¿qué quieres que haga este año? ¿Cuáles son las metas? ¿En qué yo voy a invertir mi tiempo? ¿Cómo quieres, Señor, que invierta el tiempo que tú me has dado? Mi invitación en esta noche para que Dios nos siga hablando. Que no miremos para atrás y digamos: el tiempo que perdí, el tiempo que malgasté. Y quiero volver al primer versículo del inicio. Salmo 90:12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Te invito a que te pongas de pie. Si hay algo que Dios nos va a tomar en cuenta, es sobre el tiempo que hemos hecho. Cierra tus ojos allí. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque somos enfrentados y desafiados en tu palabra. Una vez más, dice tu palabra que tú colocaste eternidad en nosotros. Ese espíritu que nunca se muere, que es eterno. Ese soplo de vida. Cuán grande, Señor, es la bendición de tener tu espíritu en nosotros, tener propósito de vida. Hay tantos afuera, Dios, que quizás no están tan lejos de nosotros, vecinos, amigos, hasta familiares, que viven sin propósito, que no entienden por qué están ahí, que no entienden su razón de vivir. Y hoy tú nos enfrentas a esta realidad, Señor, que nos has llamado como iglesia, nos has llamado como comunidad a este lugar a ser luz, pero sobre todo a ser buen administrador de este tiempo, Señor. No queremos, Señor, quedar obsoletos como un producto que fue exitoso en un tiempo, pero ahora ya pasó de moda. Tu iglesia no pasa de moda, Señor. La comunidad no pasa de moda. Es viva. Tiene propósito. Tú, padre, madre,
hija, hermano, tía, tienes propósito. Hay propósito contigo. Hay propósito eterno con cada uno. Espíritu Santo, enséñanos en este tiempo. Habla en nuestro corazón, oh Dios. A soltar lo que quizás nos cuesta soltar. A perdonar, Señor. Enséñanos en este tiempo, Señor, a valorarlo y entender que hemos sido llamados con un propósito, pero no conocemos los días, Señor. Tú lo sabes, tú los tienes. Como decía el salmista, danos sabiduría, Señor, para ser administradores, Señor, para ser sabios. Y ser sabios es buscarte a ti. Ser sabios en los días es buscar tu consejo, es cumplir tu voluntad, es perdonar, es restaurar, es avanzar con lo que tú nos has colocado en nuestras manos. Señor, quizás nos has colocado una carrera en este tiempo, un estudio, un trabajo, una familia que administrar. Ayúdanos, Señor, a ser excelentes, a ser responsables, a no ser necios con los tiempos. Enséñanos, Señor, a los líderes, a los pastores, a los predicadores, a los que llevan adelante, Señor, la iglesia, la comunidad, a ser responsables con el tiempo. Enséñanos, Señor. Necesitamos tu consejo. Enséñanos, Espíritu Santo, en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que esta hora tú nos hables y que tú conmueves nuestros corazones, Dios. Que tú traigas a nuestro pensamiento, Señor, esas cosas que aún necesitan ser sanadas, necesitan ser arregladas. Quizás has colocado un desafío, Dios, para hacer cosas nuevas y la hemos dejado, la hemos pausado porque hemos entendido que no es el tiempo. Pero hoy tú nos llamas una vez más, Señor, a que esas cosas cobren vida, porque hay propósitos. Tú tienes propósitos con cada uno, Señor. Dice tu palabra que tú colocas el querer como el hacer en tu buena voluntad. Oramos, Señor, por las cosas que no vemos aún, por esos predicadores que van a venir, Señor, por esos nuevos músicos, esos nuevos líderes que van a servirte en este lugar, en esta casa. Oramos una vez más para que seas tú multiplicando, bendiciendo, formando, Señor. Así como están los NG, los Bauquid, así como están los matrimonios, así como están los hombres, las mujeres, que sean multiplicados. Y lo que hoy no vemos, próximamente lo vamos a ver, Señor. Porque estamos en tus tiempos. Porque estamos en tus tiempos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Un agradecimiento.